Tengo el gusto de presentarles este billete, 500 pesos, oro. Aquí tenemos la imagen de Francisco de Paula Santander, del 1 de abril de 1979, para el mundo, para los jóvenes, los estudiantes, para el recuerdo. Voy a hablarles de Francisco de Paula Santander. Aquí tenemos la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es una iglesia subterránea de las Salinas de Zipaquirá. 500 pesos oro. Para que conozcan ese billete, elaborado, expedido en el año de 1979. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la lectura. Vamos a conocer más acerca de Francisco de Paula Santander. Omaña. Villa del Rosario, 2 de abril de 1792. Bogotá, 6 de mayo de 1840. Vino a morir acá. Fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de independencia, luchando al lado de varios patriotas junto a Simón Bolívar. Santander participó en la guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. Más tarde, fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la Reconquista que dio la emancipación definitiva a la Nueva Granada. También intervino en las concluyentes batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819. Conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria, Santander fue vicepresidente de la República de Colombia en el periodo de 1819 a 1827, encargado del Poder Ejecutivo y primer presidente de la República de la Nueva Granada, actual Colombia, entre 1832 y 1837. Construyó el primer sistema de educación pública de Colombia al impulsar la creación de escuelas y universidades. Miren esta hermosura, miren lo que hizo Santander. En cuanto a su biografía, vamos a hablar y les voy a comentar acerca de lo siguiente. Francisco de Paula Santander nació el 2 de abril de 1792 en la Villa del Rosario. Sus padres fueron Juan Agustín Santander Colmenares, quien había sido gobernador de la provincia de Faustino de los Ríos y cultivador de cacao en sus posesiones rurales, y Manuela Antonia de Omaña Rodríguez, ambos pertenecientes a familias criollas descendientes de funcionarios coloniales llegados al entonces Nuevo Reino de Granada. Su infancia transcurrió en las haciendas de café, caña de azúcar y cacao que poseía su padre, quien descendía de una antigua familia de militares y funcionarios. En 1805 viajó a Bogotá a estudiar en el Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá. Ese Colegio Mayor de San Bartolomé todavía está ahí, es muy hermoso. ¿Se acuerdan de la Plaza de Bolívar? El Capitolio, de la Catedral Primada de Bogotá. Cuando vengan a Bogotá, ahí lo pueden observar. Obtuvo la beca Bartolina en 1805 y el grado de bachiller en filosofía en 1808, casi culminando sus estudios de Derecho en la Universidad Santo Tomás en el año de 1810, cuando en las calles lo sorprende la Guerra de Independencia. Luego ingresó al servicio militar el 26 de octubre de 1810, con el grado de subteniente abanderado en el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales. Bueno, ahí pueden mirar esa parte. Vamos a hablar acerca de la Guerra de Independencia. Santander ingresó como recluta voluntario en las filas patrióticas
y ascendió a subteniente abanderado del Batallón de Infantería de Guardias Nacionales, el famoso Batallón número 5 de la Unión. Fue parte de la inspección militar de la Comisión de Guerra en la Junta Suprema y colaboró con Antonio Baraya en la campaña del norte y en la guerra de la Federación contra las fuerzas centralistas de Cundinamarca, después de haber anexado a Mariquita en sus filas, siendo ascendido sucesivamente a teniente y capitán en menos de un mes en 1812, fue herido y hecho prisionero durante la batalla de San Victorino, 9 de enero de 1813, por las fuerzas centralistas. Posteriormente, Antonio Nariño lo libera para enviarlo a servir en la campaña de Simón Bolívar en el norte en 1813. Ya ascendido a mayor, Bolívar le encomendó la defensa de los valles de Cúcuta, donde fue vencido por los realistas, aunque tuvo victorias a pesar de la inferioridad cuantitativa, defendiendo o recuperando los valles de Cúcuta y parte de Venezuela hasta la batalla de Cachirí, donde mandó la guardia y la descubierta. Disculpen, qué pena, pero estos errores hay que corregirlos. A pesar de su derrota organizó la retirada ordenada de sus tropas al mando, tras lo cual se vincula a la guerra en Venezuela, haciendo toda la campaña del centro hacia Caracas en 1818. Además de hacer la campaña de Barinas, la campaña de la Guayana o la campaña Apure y contiendas como Fuerte Brión hasta el Yagual, Achaguas, Banco Largo, Guayabal, Calabozo, El Sombrero, La Puerta, Barbacoas, Acuren, Ortiz, El Rincón de los Toros y otras. En 1813 Santander participó inicialmente en la campaña Almirable, en la que Bolívar inicia sus acciones en territorio venezolano. Santander permanece en la población de La Grita, que había capturado por asalto en el combate de Angostura de La Grita, el 13 de abril de 1813, en apoyo al coronel Manuel del Castillo, quien se negó a seguir hacia Caracas. Al final, para evitar más discrepancias y por órdenes de Bolívar, le encomienda la defensa de los valles de Cúcuta. Miren esa historia, esas victorias también de Santander. En 1814 se convierte en coronel, nada más, en 1814. Y desde 1816 participa en el repliegue del Ejército Libertador en los Llanos, junto con varios oficiales y las tropas, dando una etapa de resistencia bélica. Si bien al inicio dura poco en la comandancia de este ejército, debido a la resistencia de los soldados llaneros a ser dirigidos por un militar ajeno a la región y que previamente había rechazado por considerarse incompetente para dirigir a los llaneros rebeldes a la disciplina militar. Pero entonces, de acuerdo con el nombramiento de José Antonio Páez, enterró su espada en el suelo, declaró que preferiría morir con ella enterrada antes que consentir que el nombramiento no fuera hecho adecuadamente, y se ganó cierto respeto que también ganaría luchando al lado de Páez. Fue comandante de la segunda brigada de caballería, venciendo en la batalla de El Yagual, donde fue crucial. Cargó violentamente y asimismo lucharía lanza en mano en la campaña de los Llanos. En 1818 es ascendido a general de brigada y con experiencia como oficial de Estado Mayor y comandante, mandando entre otros los batallones Piar, Apure y Bajo Caroní. La segunda brigada de caballería o la primera división de línea de Bajo Caroní se le encomienda reorganizar las fuerzas en Casanare para la ofensiva final. Después de las acciones y batallas de Paya, Gamesa y el Pantano de Vargas, donde fue herido al frente de las tropas, y el cruce del páramo de Pisba con su ejército, fue la pieza definitiva en el triunfo de Bolívar en la batalla de Boyacá en 1819, donde rodeó al enemigo y lo persiguió, evitando que pudiera reorganizarse. Al final, el coronel español José María Barreiro se rindió ante el ejército patriota del comandante Santander, héroe de Boyacá. En 1819, Santander ordenó fusilar en la Plaza Mayor al general español José María Barreiro con 37 compañeros
Barreiro le envió a Santander su diploma e insignias de masón de alto grado, creyendo que era hermano, pero el general neogranadino solamente respondió: la patria por encima de la masonería. Resultan extrañas estas afirmaciones porque Santander era masón. Sin embargo, renunció a las logias masónicas y en un artículo en El Patriota, en 1823, Santander aseguró que el hombre es primero ciudadano que masón, y como ciudadano tiene deberes muy estrictos y sagrados con la sociedad, y la autoridad temporal debe prohibir la sociedad de los francmasones, si está. En lugar del compromiso a que se obliga de favorecerse y de ayudar a sus hermanos, puede impedir la observancia de las leyes. En un informe para Bolívar, revisaba detalles por detalle su decisión y el afecto y los escritos políticos de Santander, recopilado por Jorge Orlando Mero, menciona que el general de división Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Cundinamarca, presenta al gobierno de la República y a los pueblos del mundo civilizado los motivos y razones que lo obligaron a ordenar la ejecución de 38 oficiales españoles prisioneros en la campaña de 1819, verificada en la ciudad de Bogotá el 11 de octubre del mismo año. Esto se realizó sin el consentimiento del presidente Simón Bolívar, quien se encontraba en campaña libertadora fuera del país y no quería gobernar, fusilando al enemigo innecesariamente, lo cual trajo fricciones con el vicepresidente Santander. Asimismo, un civil peninsular llamado Juan Francisco Malpica, que había manifestado satisfacción por las ejecuciones realizadas por los europeos en la época del terror y se había refugiado en la catedral, creyéndose protegido, desde donde pronosticó el regreso del general del ejército español Pablo Morillo. Gracias a la confesión de un sacerdote, Santander ordenó fusilarlo. Yo me acuerdo de la historia de este Pablo Morillo, y cuando estemos mirando otros billetes, les voy a comentar acerca de este Pablo Morillo, que era más peligroso en una bajada llena de jabón. Bueno, vamos a mirar acá para recordar la historia. El gabinete ministerial, el cargo secretario del Interior y Justicia, Estanislao Vergara Sanz de Santa María, inicio 1819, final 1821. Secretario de Hacienda y Guerra, Alejandro Osorio Uribe, 1819-1821. Asesor General de Rentas, Vicente Azuero Plata, 1819-1821. Intendente General de Rentas, Luis Eduardo Azuola, 1819-1821. Superintendente de la Casa de Moneda, José Miguel Pey, 1819-1821. Estos billetes los estamos también acá llevando gracias a esta Casa de la Moneda y decisión del Banco de la República. Bueno, entonces esa es la historia del general Santander. Hay mucho que hablar acerca del general Santander. Voy a hablarles acerca de la crisis con Bolívar. Además de las tensiones que causó el sostenimiento de la campaña del sur, la ideología también dividió a ambos líderes. Por una parte, Santander promulgaba por un gobierno federalista en el que el poder del presidente y los militares tuvieran límites. De otra parte, Bolívar defendía las ideas de un Estado unitario, donde el poder estaría al mando de un presidente vitalicio hasta su muerte, con la potestad de elegir en cargos públicos y hereditarios a quien eligiera. La visión de Bolívar era continental, pero otros exigían cumplimiento a las bases y promesas que se habían establecido desde la formación de la Gran Colombia, es decir, que se permitiera una mayor participación en el gobierno y autonomía por regiones. El absolutismo de Simón Bolívar y abusos por parte de militares que lo apoyaban con la posibilidad de quedarse hasta la muerte en el cargo de presidente vitalicio junto a quienes él eligiera con beneficio hereditario a quien eligiera, frente a un pensamiento con autonomía por regiones, federalismo y poder disponer de una participación en el gobierno, distanció cada vez más a los dos líderes. Los bolivarianos respaldaban la implantación de la Constitución bolivariana en la Gran Colombia, constitución que implicaba el carácter vitalicio de la presidencia y la inexistencia de las elecciones. Santander y sus adeptos preferían mantener la Constitución que se había firmado en Villa del Rosario
con reformas que pudieran limitar absolutismo y abusos en el gobierno. Las tensiones se intensificaron en 1826 cuando Páez entró en conflicto con las autoridades de Santander y quiso separar Venezuela de Colombia durante el movimiento conocido como la Cociata. Santander pidió a Bolívar que arbitrara la situación en Caracas y Bolívar le dio la razón a Páez, lo que no fue bien recibido por los santanderistas. Por otro lado, después de ser conocida en Bogotá la sublevación del coronel José Bustamante y de Villar en Lima, el Consejo de Estado en Perú, que había dejado Bolívar para su representación al discutir con representantes peruanos, retiraron el cargo de presidente vitalicio a Bolívar y se anuló la constitución impuesta por Bolívar. Días después, el general Agustín Gamarra tomó militarmente a Bolivia y con apoyo de los mismos bolivianos, Gamarra les nombró a representantes bolivianos la experiencia ocurrida en Lima. Mire esta parte. Gamarra les nombró a los representantes bolivianos la experiencia ocurrida en Lima y los descubrimientos en la documentación de la Constitución vitalicia. Días después expulsó a todo extranjero seguidor de Bolívar. Al mariscal Sucre se le dio salvoconducto para su exilio. La Constitución en Bolivia quedó en desuso. Bolívar perdió su poder e influencia sobre Perú y Bolivia. Los enemigos de Bolívar organizaron festejos públicos en los que participó Santander. Miren toda esta historia de lo que pasó. Además, el agitador Vicente Azuero había construido un documento difamatorio en contra de Simón Bolívar y la Constitución bolivariana, pero se presentaron varios levantamientos y para tratar de calmar la situación que se convocó desde 1827 a un encuentro para discutir términos, se acordó que esto sería en la ciudad de Ocaña el 9 de abril de 1828. En septiembre de 1827 Bolívar asumió la presidencia desplazando a Santander, quien tras dejar el cargo fue elegido diputado por la provincia de Bogotá para asistir a la Convención de Ocaña en 1828, donde defendió principios republicanos con bases federalistas. En esa convención se llegaron a discutir dos propuestas: primero, las reformas para limitar absolutismos y abusos en el gobierno. La segunda propuesta era la Constitución vitalicia. Sin embargo, los representantes que apoyaban a Bolívar abandonaron la convención el 10 de junio de 1828. Para el 27 de agosto, Bolívar trató de lograr lo que no pudo por los representantes. Se autoproclamó dictador, disolvió el Congreso, la Constitución de 1821 fue anulada. Todos los representantes en cargos públicos que no aceptaban la propuesta de la Constitución vitalicia fueron removidos de cargos públicos. Eso incluyó al vicepresidente, que era Santander. En esos momentos se le dio la persecución a opositores. El 25 de septiembre de 1828 ocurrió el evento conocido como la Conspiración Septembrina. Emisarios de los opositores de Bolívar irrumpieron al Palacio de San Carlos con el objetivo de dar muerte a Bolívar, quien logró huir por la ventana gracias a Manuela Sáenz por lo ocurrido tras un proceso. Al día siguiente de lo ocurrido se creó un tribunal de 8 personas para juzgar a quien consideran participó y pasarlo a juicio. Sin embargo, pasados algunos días, Bolívar encontró acusados absueltos. El caso de Santander ya había sido tratado. Sin embargo, Bolívar recogió todos los casos donde hubo acusados absueltos. Al no encontrar los culpables, afirmando que no quería sueltos, disolvió el tribunal y nombró al general Urdaneta como juez único. Sin embargo, esto representó la muerte sin juicio alguno para los casos pendientes, incluso los absueltos. El almirante Padilla fue uno de quienes ya había sido absuelto y recibió condena de muerte firmada por Urdaneta, quien actuó sumariamente en todos los casos que le asignaron. Santander fue acusado de traición y sentenciado culpable del atentado. Fue degradado, expulsado deshonradamente y condenado a morir fusilado por la espada. Pero Simón Bolívar le perdonó la vida y fue desterrado. Lo ocurrido entre el tribunal creado de forma sorpresiva y las muertes ordenadas violando todo principio de imparcialidad o neutralidad incrementó un rechazo aún más fuerte contra Bolívar y líderes militares que lo seguían. Las revueltas continuaron mientras se agravaba el estado de salud de Bolívar. Se presentó la guerra Gran Colombo peruana 1828-1829 por territorios en el norte de Perú que Bolívar anexó a la Gran Colombia. Se generó una disputa por soberanía y límites, hecho que generó
un litigio entre Ecuador y Perú, dando por finalizada hasta 1998. Venezuela se proclamó independiente en enero de 1830, desterrando a Bolívar considerándolo como un riesgo. El 4 de mayo de 1830, la renuncia de Bolívar a la presidencia de la Gran Colombia fue aceptada ante el Congreso Admirable, en vista que en el gobierno había una dictadura. Tal organismo recién elegido tenía funciones para dictar una nueva constitución. Se eligió como presidente encargado a Joaquín Mosquera. Sin embargo, militares también seguidores de Bolívar se tomaron el poder por las armas bajo el mando de Rafael Urdaneta, seguidores que pedían volviera Bolívar a ocupar el cargo de presidente. Urdaneta afirmaba que era representante de Simón Bolívar mientras logró permanecer en el cargo. Bien. Sin embargo, el Consejo de Estado le dio el cargo de nuevo presidente a Domingo Caicedo, quien tuvo que aceptar funciones desde la ciudad de Purificación, al no poder lograrlo por la dictadura de Urdaneta en Bogotá. Hubo conflicto armado hasta el 2 de mayo de 1831. Los seguidores que promovieron la causa de Urdaneta fueron condenados a destierro y expropiación de bienes por traición a la causa de la libertad. El 13 de mayo de 1830 se dio a conocer la separación de Ecuador, dada a ocurrir la disolución de la Gran Colombia. En diciembre de ese mismo año, poco antes de morir, Bolívar escribió: el no habernos arreglado con Santander nos ha perjudicado a todos. Bueno, ahí terminamos esa lectura, qué hermoso. El Señor Jesucristo les bendiga. Voy a mostrarles algo acerca de esta historia. Todo esto lo saco acá de Wikipedia. Ahí tienen ustedes a Santander. Ahí cada uno va tomando acerca de la lectura, y cuando llegue a leer también la vida, la historia, mire lo que ocurre, mire lo que pasó en esos conflictos que se presentaron entre Santander y Simón Bolívar, lo que realmente dijo Simón Bolívar. Francisco de Paula Santander en el puente de Boyacá. Mira, acá están los dos. Durante el Congreso de 1821. Miren esa vestimenta, esa elegancia. O sea, realmente están empoderados de la situación. Una vestimenta única. Ahí está la lectura de la crisis que se presentó con Bolívar. Más adelante estaremos hablando acerca de ellos, porque en otros billetes los vamos a encontrar, y vamos a continuar con la presidencia 1832-1837. Con todo ello vamos a mirar, vamos a leer muchas cosas. Mire esta parte acá. Les voy a leer esa parte ahí, ustedes lo tienen ahí al frente. La principal preocupación de su trabajo, la familia y obsesión de Santander fue la educación pública, pues consideraba que había sido la razón de ser de la revolución y que una nación en formación necesitaba primordialmente hombres capaces de sacarla adelante. Y para fortalecerla creó los llamados colegios santanderinos, dedicados no solo a la educación media. La básica se ofrecía en las escuelas, sino a la universitaria, con cátedra de teología, filosofía, medicina o derecho. Los colegios fueron creados con espíritu liberal y laicista, incluyendo un fuerte corte utilitarista,
con base en la lectura de Bentham, aunque con perspectiva crítica, decretó universidades, colegios y centros culturales en Venezuela, Cundinamarca, Cali, Santa Librada y Quito, la Universidad del Cauca y la Universidad Central, actual Universidad Nacional. Bueno, miren a este caballero todo lo que hoy aprendimos. Hay mucho que leer, hay mucho. Economía, relaciones exteriores, controversias, posgobiernos. Todo esto lo vamos a leer porque el general Santander no solamente está en este billete de 500 pesos en esta edición, sino en muchas otras. Y vamos a sacar otras narrativas de este general. El Señor Jesús los bendiga, recuerden, Dios los ama.